Esta es la primera sesión de una serie de clases de la cátedra de Cálculo 3. Estaremos estudiando ecuaciones diferenciales. La unidad 1 estaremos viendo conceptos y clasificación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a definir orden y grado de una ecuación diferencial, los orígenes de las ecuaciones diferenciales y también vamos a hablar de las soluciones o primitivas, solución en algunos casos particulares. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra a una función y una o varias de sus derivadas. Algunos ejemplos. Este primer ejemplo, la derivada y respecto de x igual a x más 5. En esta segunda ecuación ya interviene una segunda derivada. En esta tercera ecuación, otra notación para la derivada x y' más y igual a 3, donde y' es la primera derivada de y respecto de x. En la ecuación número 4 ya interviene una segunda derivada, denotado por y segunda, en la ecuación. Algo parecido en la quinta ecuación, donde interviene una segunda derivada de y, una primera derivada de y también a la derecha un término en x cuadrado. En la ecuación número 6 intervienen derivadas parciales. La derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. En la 7 también intervienen ya segundas derivadas parciales, ¿verdad? Y de segundo orden. Segundas derivadas de z respecto de x y segundas derivadas de z respecto de y. Si la ecuación contiene solo derivadas de una función con una sola variable independiente, entonces la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial ordinaria. Ahora, los casos en que tenemos de ecuación diferencial ordinaria son la ecuación número 1, la número 2, la 3, la 4 y la 5. Estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, si en la ecuación intervienen derivadas parciales, como en las ecuaciones 6 y 7, entonces la ecuación se llama ecuación diferencial entre derivadas parciales o ecuación diferencial parcial. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden que interviene en la ecuación. La ecuación número 1 es de primer orden. La ecuación número 2 es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. La ecuación número 3 es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. La ecuación número 4 es una ecuación diferencial de segundo orden, una ordinaria de segundo orden. La ecuación número 5 es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y la 6 es una ecuación diferencial entre derivadas parciales de primer orden. La 7 es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. También vamos a definir el grado de una ecuación diferencial. Y el grado de una ecuación diferencial escrita en forma polinómica respecto de la variable que se deriva es el exponente de la derivada de mayor orden. Es el mayor exponente. La ecuación diferencial número 1 es una ordinaria de primer orden y primer grado. La ecuación diferencial ordinaria número 2 es una ecuación diferencial de segundo orden y de primer grado. Lo mismo la ecuación número 3.
La ecuación diferencial número 4 es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de segundo grado. La ecuación diferencial número 5 es una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado. La ecuación diferencial parcial número 6 es de primer orden y de primer grado. La 7 sería de segundo orden, derivada parcial, de segundo orden, de primer grado. La solución de una ecuación diferencial es la expresión que, no conteniendo derivadas ni diferenciales, sí eventualmente constantes arbitrarias, que al sustituir o al reemplazar en la ecuación diferencial lo convierte en una identidad. Las soluciones de una ecuación diferencial pueden ser soluciones generales, particulares, y también algunas admiten soluciones singulares. Veamos ahora cómo se originan las ecuaciones diferenciales. Bueno, en nuestro curso entonces, las ecuaciones diferenciales se estarán presentando al plantear problemas geométricos, problemas físicos y el problema de las primitivas. Tres maneras de originar ecuaciones diferenciales entonces en este curso: los problemas geométricos, físicos y primitivas. Veamos algo de los problemas geométricos. Se nos pide escribir la ecuación diferencial de cada una de las curvas definidas por las condiciones dadas. En un primer caso, en cada punto, la pendiente de la tangente es igual al cuadrado de la abscisa del punto. Aquí tangente se refiere a la recta tangente a la curva. Bueno, vamos a plantear la solución. Antes que nada, un gráfico, un bosquejo, planteando la curva. Vamos a graficar una curva y función de x, por supuesto, ¿verdad? Que todavía no conocemos. El problema está justamente en escribir la ecuación diferencial y luego resolverla más adelante. Muy bien, tenemos la curva, tenemos un punto P de coordenadas x e y, un punto cualquiera de la curva, y también tenemos la recta tangente en P a la curva. Esta recta tangente tiene un ángulo de inclinación alfa. Muy bien. La condición del problema: que la pendiente de la tangente, entonces tangente alfa, ¿verdad?, es igual al cuadrado de la abscisa del punto. Entonces, tangente de alfa igual a x cuadrado. Vamos a llamarle 1 a esta relación. Y además conocemos de que la derivada de la función en un punto determina el valor de la tangente de alfa de la recta en ese punto, de la recta tangente en ese punto. Muy bien, esta es la relación número 2. Si reemplazo la igualdad 2 en la ecuación, en la relación número 1, tenemos la derivada y respecto de x igual a x cuadrado. Y esta es la ecuación diferencial de las curvas que cumplen con la condición del problema.
En este caso, esta ecuación se puede reescribir en términos de diferenciales. Diferencial y igual a x cuadrado diferencial x. Evidentemente, esta expresión puede integrarse de manera directa. El lado de la izquierda se integra sobre y el lado de la derecha se integra sobre x, sin ningún problema. Y aquí, por supuesto, ya aparece la constante que corresponde a la integral, a las integrales en este caso. Muy bien, resolvamos esta integral, que son integrales sencillas, y ya podemos reescribir la solución general x cuadrado menos 3y igual a una constante a. Todas estas curvas, y digo todas porque para cada valor particular de a se tiene una curva, entonces lo que tenemos es una familia de curvas solución que cumple con la condición dada por el problema. Muy bien, y esto es lo que nosotros usualmente estaríamos haciendo al resolver problemas geométricos. Planteamos la ecuación con las condiciones dadas. Entonces definimos alguna ecuación diferencial que cumple la condición impuesta por el problema y luego resolvemos la ecuación diferencial y definimos la familia de curvas que cumple con la condición dada. Aquí tenemos otro problema. En este caso se pide la ecuación diferencial que cumple con la condición de que en cada punto la longitud de la subtangente es igual a la suma de las coordenadas del punto. Como siempre, planteamos un gráfico inicial donde graficamos una curva y función de x. Un punto P cualquiera de coordenadas x e y. La recta tangente a la curva en P, que tiene un ángulo de inclinación alfa. Muy bien. La condición del problema. Segmento de la subtangente. Muy bien, si se acuerdan de las clases de geometría analítica, aquí está el segmento subtangente. Un segmento en el eje X definido por la intersección de la recta tangente con el eje X. Y el punto definido por la recta que contiene la ordenada de P interceptando al eje X. Segmento subtangente entonces. La condición del problema es que este segmento sea igual a la suma de x más y. Esta es la condición del problema. Muy bien, mirando el gráfico, y' es la derivada y respecto de x, esto es igual a la tangente, a la pendiente de la recta tangente, vale decir tangente alfa. Y esto igual a y, cateto opuesto, sobre el segmento subtangente, cateto adyacente. Muy bien, de aquí podemos escribir que el segmento subtangente es igual a y sobre y'. Relación número 2. Reemplazando 2 en 1, tenemos entonces x más y igual a y sobre y'. Y esta ya es una ecuación donde interviene una derivada y por lo tanto ya es una ecuación diferencial. Una forma más cómoda de escribir sería y' igual a y sobre la suma de x más y. Y esta es la ecuación diferencial de las curvas, de la familia de curvas que cumplen con la condición dada. Bueno, acá estoy reescribiendo la ecuación diferencial. Vuelta a reescribir en términos de diferenciales.
esta ecuación ya no es directamente integrable. El término a la izquierda, término que contiene diferencial x, está acompañado por la función por y. Entonces no se puede integrar directamente sobre x. Lo mismo en el término a la derecha. Hay una x que acompaña a diferencial y. No se puede integrar directamente sobre y. Entonces, por ahora no tenemos la solución de este problema. Pero no hay que preocuparse. Justamente ese es el objetivo del curso. Resolver las ecuaciones diferenciales que van surgiendo al plantear problemas geométricos, entre otras. Otra ecuación más a determinar. Se pide ya la ecuación diferencial de la familia de parábolas cuyo foco coincida con el origen de coordenadas y cuyo eje sea el eje de abscisas. Bueno, vamos a graficar esto. Una parábola cuyo foco coincide con el origen. D mayúscula es la recta directriz de la parábola. P un punto cualquiera. Y consideramos la distancia de P a la recta directriz y al foco. Otros puntos que se usa, que definimos, es el vértice, intersección de la parábola con su eje, N, intersección de la directriz con el eje de la parábola, y los parámetros propios de la parábola, que ahora le llamamos A minúscula a la distancia entre N y B y entre B y F. B es un punto de la parábola y debe estar a igual distancia de la directriz y del foco. Entonces, estos segmentos NB y BF, B corta mayúscula F, son segmentos de longitud iguales a A, unidades de longitud. Los puntos de interés, entonces, el vértice que tiene coordenada menos A0, N que tiene coordenada menos 2A0 y de mayúscula la recta directriz. Por ser P mayúscula, un punto de la cualquiera se debe cumplir de que PF, segmento, tiene que ser igual al segmento PM. Además de esto, PF al cuadrado, sin importar dónde esté P en la parábola, se va a escribir siempre como x cuadrado más y cuadrado. PF es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos x e y, las coordenadas del punto. El segmento PM se va a poder escribir siempre como 2A más X, donde X tiene signo. En nuestro caso, en el gráfico, X es negativo. Entonces, PM, sin importar dónde esté el punto P sobre la parábola, va a ser igual siempre a 2A más X. Vamos a elevar al cuadrado entonces la igualdad PF igual a PM. Muy bien, entonces a la izquierda tenemos x cuadrado más y cuadrado, a la derecha el cuadrado de 2a más x. Muy bien, logramos esta relación asterisco donde hay términos que simplifican. Y de lo que resta, factorizamos 4a en el término de la derecha. Muy bien, esta es la ecuación de las parábolas, de la familia de parábolas, que cumple con la condición de que sus focos coinciden con el origen de coordenadas y su eje es el eje de abscisas. Vamos a derivar
esta ecuación, tenemos entonces 2i', la derivada de i cuadrado, igual a 4a, que sería la derivada de 4ax. La derivada de 4a cuadrado sería 0. La derivada de una constante. Muy bien, de aquí despejo la constante a, el parámetro a. A entonces igual a i' sobre 2. Y esto yo reemplazo en asterisco. Aquí hago los reemplazos de a por su igual i' sobre 2. Muy bien. En el primer sumando de la derecha, 4 cancela con 4, hago una simplificación. En la segunda, 4 simplifica con 2, queda 2. Y se tiene la expresión un poco más sencilla. Muy bien. Con esto entonces, i' al cuadrado más 2i' por x sobre i menos 1, todo esto igualado a 0, es la ecuación diferencial de la familia de parábolas cuyo foco coincide con el origen de coordenadas y cuyo eje es el eje X o eje de abscisas. Muy bien, veamos ahora cómo se originan ecuaciones diferenciales planteando problemas físicos. Y vamos a tratar de expresar por medio de ecuaciones diferenciales algunos principios físicos. En este primer caso, vamos a expresar la ecuación diferencial del principio que dice de que el radio se desintegra a una velocidad proporcional a la cantidad Q del radio presente. El radio es un material radiactivo y tiene la propiedad de que conforme vaya pasando el tiempo se va desintegrando. Y nosotros consideramos una cantidad Q de radio en el instante inicial. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? La cantidad del radio Q va variando, va disminuyendo en este caso, conforme pasa el tiempo. Y esto se expresa de la siguiente manera. Si recordamos el concepto de derivada, lo que teníamos era en un numerador un delta Q y delta T en el denominador. Y hacíamos que delta T tienda a 0. Pero en definitiva son diferencias. Muy bien, entonces la variación de Q respecto del tiempo expresamos como la derivada de Q respecto de T. Esto respecto de la variación de Q en un instante T. Y esto nosotros igualaremos a menos K por Q. El término Q mayúscula es, como ya dijimos, la cantidad Q de radio presente en el instante T. K, como hablamos de una velocidad proporcional a la cantidad Q, entonces K minúscula sería la constante de proporcionalidad. Estas constantes normalmente están tabuladas para los diferentes materiales radiactivos y normalmente vienen en tablas y por supuesto son números positivos. El signo negativo que tenemos ahí se debe a que la variación de Q es negativo respecto de la variación de T. Fíjense que conforme va transcurriendo el tiempo, vaya aumentando el tiempo, la cantidad Q va disminuyendo. Y eso lo denotamos con el signo negativo en el término de la derecha.
Ningún problema con haberlo puesto a la izquierda también, pero la manera usual es hacerla como así se está mostrando. Vamos ahora a expresar por medio de una ecuación diferencial otro principio físico. Un principio bastante conocido, la ley de Newton, la ley que dice fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración, recordemos, es la derivada de v de la velocidad respecto del tiempo. Y la velocidad es la derivada de x respecto del tiempo, siendo x lo recorrido. Entonces, la aceleración se puede reescribir como la segunda derivada de x respecto del tiempo. X, entonces, distancia recorrida. Y tendremos la ley de Newton, escrito en términos de ecuación diferencial como fuerza igual a masa por la segunda derivada de x respecto del tiempo. Muy bien, la tercera manera de generar ecuaciones diferenciales, el problema de las primitivas. Se pide obtener la ecuación diferencial asociada con la primitiva dada, siendo a y b constantes arbitrarias. Un primer caso, y igual a mayúscula por x, a una constante. Llamamos relación número 1 a esta ecuación. Vamos a derivar esto. A la izquierda tendríamos la derivada de y, a la derecha a mayúscula por 1, ¿verdad? 1 la derivada de x. Reemplazando este valor, esta expresión de a mayúscula en 1, tendremos entonces y igual a y' por x. Muy bien. Reescrito y' igual a y sobre x. Y esta es la ecuación diferencial asociada a la primitiva dada por la relación número 1. Esta es la primitiva y la expresión dada es la solución de esta primitiva o ecuación diferencial. Otro. Y igual a por a la x más b. Vamos a derivar esto. Y prima entonces igual a por a la x. La derivada de b es 0. Vamos a volver a derivar esto. Entonces y segunda va a ser igual a mayúscula por a la x. Volvemos a derivar y tendremos la tercera derivada de y igual a mayúscula por e elevado a la x. Vamos a volver a derivar. Y cuarta igual a por e a la x. Evidentemente, la derivada enésima de y va a ser igual a por a la x. ¿Cuándo paramos de derivar? En realidad, y esto es muy importante, la cantidad de constantes arbitrarias que va a tener la ecuación diferencial es igual a la cantidad de constantes arbitrarias que se tiene en la primitiva. En este caso se tienen dos constantes arbitrarias, a y b. Entonces, esto se estaría derivando hasta tener una segunda derivada. El resto de las derivadas ya no hace falta para esta primitiva, por supuesto. Muy bien. Si nos fijamos en la primera y segunda derivadas, vemos que los términos de la derecha son iguales, entonces los términos de la izquierda también serán iguales y podemos reescribir esto, podemos escribir esto como y segunda igual a y'. Y esta es la ecuación diferencial asociada a la primitiva dada por la expresión 2.
Muy bien, se pide en este otro ejercicio, en este otro caso, demostrar de que y igual a 2x más c elevado a la e por x es primitiva de la ecuación diferencial y' menos y igual a 2 por paréntesis y entre paréntesis 1 menos x. También se pide hallar la solución particular satisfecha para x igual a 0 e y igual a 3. Bueno, primero vamos a demostrar de que la expresión dada es primitiva de la ecuación diferencial. Entonces, derivamos la relación número 1. Y' igual a 2 más c por e a la x sería la derivada de la expresión 1. De aquí despejamos la constante c. ¿Cómo se indica? Y se reemplaza esta constante c en la expresión número 1 para obtener y igual a 2x más, entre paréntesis, y' menos 2, el paréntesis sobre e elevado a la x por e elevado a la x. Evidentemente, hay una simplificación que puede hacerse y nos queda la siguiente expresión. Reescribiendo esto, tenemos y' menos y igual a 2 menos 2x, donde si factorizamos 2 en el término de la derecha, ya podemos deducir de que la expresión número 1 es primitiva de la ecuación diferencial dada por la expresión número 2. Bueno, y ahora damos valor 0 a x y 3 a y. Y eso reemplazamos en la relación 1. Entonces nos quedaría 3 igual a 2 por 0 más c por e a la 0. Y acá despejamos c igual a 3. La solución particular entonces satisfecha por x igual a 0 e y igual a 3 sería y igual a 2 por x más 3 por e elevado a la x.